En esta presentación vamos a continuar con el ejemplo de aplicación que aparece en el Manual del Cubipo de 2016 en su versión en inglés. En concreto, en esta presentación nos centramos en lo que es diseño de bermas de pie, capa de filtro y núcleo. Bien, la berma de pie de los diques en talud sometidos a oleaje que no está limitado por el fondo presentan el mínimo de estabilidad hidráulica para los niveles más bajos del mar. La recomendación de Grau es que en el caso de diques en talud con un manto bicapa de cubos convencional, la cota de coronación de la berma se encuentre al menos a 1,5 veces la altura de ola significante de diseño a pie de dique. Además, tenemos disponible la ecuación propuesta por el Rock Manual en 2007 para, en función del oleaje de cálculo y la profundidad de pie de dique y la profundidad sobre la coronación de la berma y el nivel de averías, determinar el tamaño de las piezas de esa berma de pie. Así pues, en el ejemplo que nos ocupa, que es el prediseño de un dique que está a 30 metros de profundidad, con un temporal de cálculo a pie de dique para un periodo de retorno en 1000 años de 11 metros de altura de ola, tenemos que, si consideramos la recomendación de Grau de que la profundidad mínima sobre coronación debe ser 1,5 veces la altura de ola significante, la berma de pie debe estar al menos con su coronación a 16,5 metros respecto a la bajamar. Por otro lado, considerando los límites de aplicación de la fórmula del Rock Manual, en este ejemplo concreto deberemos considerar que nuestra cota de coronación debe ser menor que 27 metros respecto a bajamar. Así pues, teniendo en cuenta el caso que nos ocupa, en el cual disponemos de una cantera en el que un 2% del volumen de la piedra que se puede obtener es escollera de 6 toneladas, podemos determinar la profundidad a la cual debe estar la coronación de una berma construida con escollera. Hay que señalar que las bermas de escollera normalmente son preferibles a las bermas de bloques de hormigón, puesto que tienen una mayor facilidad de construcción y mayor fiabilidad a largo plazo que las bermas de bloques. Así pues, considerando la ecuación del Rock Manual, la altura de ola significante a pie de dique en este caso, que es de 11 metros, la escollera de 6 toneladas, que tiene un D sub n de 1,30 metros, y un nivel de daños pequeños, con NOD igual a 1, que estaría entre el inicio de averías y daños moderados en esa berma de pie, obtendríamos que la profundidad mínima que debe existir desde la bajamar hasta la coronación de la berma es de 23,4 metros, con un factor de seguridad a destrucción de 1,23. Observemos que en este caso, si utilizamos escollera, como la profundidad mínima es de 23,4 metros y la profundidad de pie de dique es de 30 metros, iríamos a una berma situada en el pie de dique sobre esa banqueta contra socavación que se podría construir. En caso de querer utilizar bloques de hormigón, porque no tuviéramos escollera de 6 toneladas suficiente, podríamos ir a unas profundidades o a unas cotas de coronación de esa berma de pie respecto a bajamar menores, del orden de 17 metros. Bien, para el caso del dique formado por un manto bicapa de cubos convencional, podríamos utilizar una berma de pie también de cubos de hormigón, situada en una zona intermedia del talud, de modo que la profundidad existente sobre la coronación de la berma sea de 17 metros, que es mayor que el 16,5 mínimo establecido por el criterio de Grau. En este ejemplo habíamos visto que el manto principal estaba formado por bloques de hormigón de 169 toneladas, con un D sub n de 4,13 metros. Por tanto, utilizando la ecuación del Rock Manual, podemos determinar el D sub n que tiene que tener los cubos de hormigón de esa berma de pie, considerando la altura de la significante a pie de dique, un nivel de daños pequeño, NOD igual a 1, y la profundidad sobre la coronación de la berma igual a 17 metros. Con esto obtenemos que el D sub n de los cubos que formarían esa berma de pie sería de 2,45, lo cual son cubos de 35 toneladas, con un factor de seguridad a destrucción de 1,23. Observemos que si el manto es bicapa de cubos, la berma de pie de cubos debe tener al menos 3 capas de cubos para que sirva de apoyo a ese manto principal formado por 2 capas. Dado que esta berma se encuentra en una zona intermedia del talud, lo que se haría sería prolongar ese manto secundario de cubos de 16 toneladas hasta el pie de la estructura. En el caso del manto bicapa de cubos, el cálculo de las capas de filtro y del núcleo se hace siguiendo las recomendaciones del Soil Protection Manual,
Para el manto secundario conviene que el peso de los elementos sea la 10ª parte del peso de los elementos del manto principal. En este caso tendríamos cubos de 16 toneladas, puesto que no tenemos escollera de tanto peso, que tienen un D sub n de 1,88 metros, y al ser en 2 capas, el espesor de ese manto secundario de cubos de 16 toneladas tendría que ser de 3,8 metros. Sería necesario disponer una capa de filtro, en este caso de escollera, con un 5% del peso del manto secundario y por tanto escollera de 1 tonelada. Esa escollera de 1 tonelada tiene un D sub n de 0,72 metros, que al colocarla en 2 capas supone un espesor de filtro de 1,5 metros. Y en el caso del núcleo dispondríamos material de entre 2 y 50 kilos. Así pues, aquí vemos una sección, un esquema de la sección con un manto bicapa de cubos de 169 toneladas, espesor 8,3, un manto secundario de 16 toneladas que llega hasta el pie de la estructura y espesor 3,8, una capa de filtro de 1,5 metros y escollera de 1 tonelada y una berma intermedia con cubos de hormigón de 35 toneladas en 3 capas, por tanto un espesor de 7,5 metros, cuya cota de coronación está a 17 metros por debajo de la bajamar. En el caso del manto monocapa de cubípodos, utilizaríamos una berma de pie de escollera de 6 toneladas situada en el pie de dique a más de 23,4 metros, tal y como se ha determinado al principio, y en este caso, teniendo en cuenta que los cubípodos en el manto monocapa habíamos obtenido que eran de 72 toneladas con un D sub n de 3,1 metros, tendríamos que considerar que la colocación de esos cubípodos monocapa en el manto tiene una porosidad del 41% y obtener los pesos tanto del manto secundario como de la capa de filtro, que en este caso obtenemos el peso de la escollera del manto secundario, que sería 3,5 toneladas, con un D sub n de 1,09 metros, en 2 capas serían una capa de manto secundario de escollera de 2,2 metros. Después tendríamos una capa de filtro de 0,3 toneladas, con un D sub n de 0,48 y un espesor, por tanto, de 1 metro. En esta situación dispondríamos una berma de pie a más de 23,4 metros de profundidad su coronación, 2 capas al menos, ya que tenemos un manto monocapa, formarían esa berma de pie con escollera de 6 toneladas y un espesor de 2,6 metros. En el caso del manto bicapa de cubípodos, habíamos obtenido que eran cubípodos de 33 toneladas, un D sub n de 2,39, que se pueden colocar en ese manto con una porosidad del 42%. Por tanto, el diseño del manto secundario y filtro, al igual que en el caso del monocapa, se puede hacer con escollera de 2 y 0,3 toneladas, espesores de 1,8 metros y 1 metro. Y en este caso la berma de pie se podría utilizar del mismo modo que en el caso del cubípodos monocapa, escollera de 6 toneladas a más de 23,4 metros de profundidad su coronación respecto a bajamar, pero en este caso con 3 capas de escollera, puesto que tiene que servir de apoyo a un manto de 2 capas. En este caso el espesor de la berma de pie sería de 3,9 metros. Muchas gracias.